Por ejemplo, si él logra sacarte de quicio en una discusión, va a responder, ¿por qué te comportas así? ¿No ves que estás mal, estás loca? Mira cómo reaccionas. Yo estoy tranquilo, la loca sos vos acá. Hola, 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 amigas y amigos de YouTube, ¿cómo andan? Espero que al momento de ver este video se encuentren muy bien, felices, contentos y sobre todo súper bendecidos. El video del día de hoy se va a tratar de los narcisistas y de cómo lidiar o cómo podemos manejar a una persona narcisista. En realidad, te voy a enseñar en este video cómo destruir al narcisista con una sola pregunta. Si estás lidiando con personas narcisistas, si tenés una pareja narcisista, un amigo, una cuñada, una suegra o incluso marido o madre o novio narcisista, quédate porque este video te puede interesar. He leído mucho, he investigado mucho y he sacado una conclusión, que hay una serie de palabras, o mejor dicho, una serie de preguntas que le podemos hacer a un narcisista para desestabilizarlo. Generalmente lidiar con este tipo de personas suele ser muy agotador. Literalmente el narcisista tiene una personalidad que si llegas a un punto de una discusión con un narcisista, para decirlo de algún modo, te puede llegar a desestabilizar los nervios, ¿sí? Son personas que literalmente te desquician porque te mienten descaradamente en la cara. Son personas que cuando estás en una discusión pueden dar vuelta la situación y manejan la situación donde literalmente te hacen sentir a vos culpable de lo que está pasando. Y no, sinceramente no te das ni cuenta de cómo, pero tienen una habilidad para dar vueltas a las cosas increíble. Entonces he estado informándome, he estado leyendo y he llegado a una conclusión, que hay una serie de preguntas que le puedes hacer a un narcisista en alguna discusión, en algún pleito, que pueden llegar a desestabilizarlos. Obviamente este es un video informativo y siempre sugiero que este tipo de situaciones, aparte de buscar información en las redes, porque en mi canal y en muchos otros canales hablan del tema, pero siempre recomiendo que tengan alguna especie de apoyo psicológico, que no hagan estas cosas solos, porque puede ser que el narcisista tenga una mala reacción. Pero bueno, este es un video informativo siempre para que más o menos vean cómo pueden lidiar con este tipo de situaciones. Hay una serie de preguntas que literalmente podés hacerle a un narcisista en el medio de una discusión o de un pleito, que literalmente pueden dejarlo en jaque mate, para que no pueda manipularte más, para que no pueda utilizarte más, para que no pueda seguir mintiéndote en la cara deliberadamente como lo hacen. Con esta serie de preguntas que te voy a dar, vas a poder aprender a desestabilizar a un narcisista en una conversación y literalmente dejarlo sin palabras. Regalar el silencio a un narcisista es lo peor que puedes hacer, ya que este tipo de personas no pueden vivir sin la aprobación del otro. No pueden vivir sin la atención ajena. Entonces, si vos en una discusión a un narcisista le das el silencio, literalmente lo dejas sin su medicina, por decirlo de algún modo. Tengamos en cuenta que este tipo de personas necesitan la atención del otro como si fuese una especie de medicina, ¿sí? Cuando vos a un narcisista le quitas la atención, en cierto punto lo empezás a desestabilizar. Y literalmente, al sentir el narcisista que ya no puede manipularte, va a empezar a perder un poco la atención en vos. Va a ver que ya no va a poder chantajearte, no va a poder hacerte sentir culpable. Y literalmente puede ser que consigas que esta persona se vaya a buscar otra víctima, entre comillas. Puede ser que busque a otra persona para echarle a otra persona la responsabilidad de su vida y de sus acciones, que nunca se va a hacer cargo de ella. Si estás en una discusión con un narcisista, lo mejor que podés hacer para desestabilizarlo, y aquí te va la primera pregunta, es ¿cuál es la razón? Cuando estés en una discusión con un narcisista, pregúntale cuál es la razón. Por ejemplo, si estás en una discusión con un narcisista y él se está haciendo la víctima, o ella se está haciendo la víctima, y te está diciendo que siempre te ha querido mucho, que le hubiera gustado que las cosas fueran de diferente manera, debes responderle cuál es la razón, ¿sí? Esa pregunta la va a responder de una manera muy superflua.
Tengamos en cuenta que el narcisista carece de empatía, carece de sentimientos, entonces como carece de eso, sus respuestas van a ser respuestas muy vacías, muy superficiales, ¿sí? Te puede llegar a responder porque le gustas mucho, te puede llegar a responder porque se siente cómodo con vos, cualquier tipo de pregunta, pero nunca te va a dar una pregunta ligada directamente al sentimiento, ¿sí? Porque son personas que carecen de la habilidad de poder sentir ese sentimiento que las personas empáticas sentimos hacia las otras personas. También tengamos en cuenta que las personas narcisistas son personas que tienen un determinado tipo de problema, no solamente para relacionarse consigo mismo, sino para relacionarse con los demás. Entonces eso va a ser más notoria su respuesta carente de lógica. Quizás también te pueda responder porque le gusta recordar los buenos momentos. Todas respuestas en realidad sin sentido. Quizás también te pueda llegar a decir que la culpa es tuya, porque es muy habitual en el narcisista que trate de quitarse la culpa de encima y echarle la culpa a los demás de sus actitudes. Entonces, cuando estás en una discusión con un narcisista y él trata de echarte la culpa a vos de determinada situación, vos podés preguntarle, ¿y cuál es la razón de que yo tenga la culpa? Por ejemplo, ¿cuál es la razón de que yo sea la responsable de que la relación funcione mal? Por ejemplo, si te está echando la culpa de que... Vamos a hacer una situación hipotética. Vos estás en una discusión con él o en un lugar con él, empiezan a discutir y literalmente te hace perder el control. En algún momento te va a echar la culpa y te va a decir, porque vos perdiste el control. Entonces vos ahí podés preguntarle, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual yo perdí el control? O si vos le estás diciéndole, por ejemplo, estás en una discusión y él te responsabiliza a vos de que vos hayas perdido el control. Entonces, vos le decís, ¿y por qué yo perdí el control? Es muy raro que él reconozca que haya sido el culpable de que te haya hecho perder el control, pero puede ser que te diga, y no, porque yo me enojé porque vos hiciste esto. Son preguntas que en ese momento van a hacer que él se mire hacia adentro suyo. Siempre van a dar respuestas superfluas, nunca van a dar una respuesta profunda ligada al sentimiento. Nunca te van a dar una respuesta real y coherente. Quizás te respondan porque le gustás, quizás te respondan porque le gustan los buenos momentos que pasan juntos, quizás te responda porque con vos la pasa bien. Nunca te va a dar una respuesta ligada al sentimiento. Y de ahí puede ser que te termine echando la culpa a vos, que generalmente hacen eso, le echan la culpa a los demás. Y te echen la culpa a vos de que la relación se haya transformado literalmente en una basura. Y él o ella generalmente se ponen en el papel de víctima. Y vos vas a ser siempre la culpable de todo. Cuando pase alguna situación así, lo que vos debes hacer es preguntarle, ¿y cuál es la razón? Esa va a ser la palabra clave. ¿Cuál es la razón de que yo sea la responsable de que la relación sea un desastre? Por ejemplo, en una discusión. ¿Cuál es la razón de que vos te comportaras así, sabiendo que te estás comportando mal? ¿Cuál es la razón de que te hayas comportado así durante toda la relación? La idea principal de estas preguntas es que el narcisista tenga que mirarse hacia adentro suyo, ¿sí? No importa cómo armes la respuesta, pero siempre en la respuesta tenés que poner cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de que haya pasado esto? ¿Cuál es la razón de que haya pasado lo otro? Él nunca va a reconocer que se hizo las cosas mal, jamás lo va a reconocer. Entonces, al vos decirle cuál es la razón de esto, vas a hacer que él se tenga que mirar o ella se tenga que mirar hacia adentro. La idea principal con esto, de que él se tenga que mirar hacia adentro, es que él trate de explicar por qué hace lo que hace. ¿Cuál es el motivo de que él se comporte así? Eso es lo que vos tenés que lograr con las preguntas que le vas a hacer. Cada vez que te haga algo, cada vez que te mienta en la cara, cada vez que haga algo que te saque de tus casillas, cada vez que haga algo que te ponga nerviosa o mal, cada vez que te haga sentir culpable de algo, cada vez que se comporte de manera egoísta. Siempre que haga alguna de estas cosas, vos tenés que responderle con este tipo de preguntas, para que él pueda mirarse dentro suyo y se dé cuenta de que literalmente no hay nada, hay caca. Él nunca va a dar una respuesta argumentando su maldad, su falta de empatía, su egoísmo, ¿sí? Él nunca lo va a reconocer, pero se va a mirar adentro de sí y
y en su interior se va a dar cuenta de la realidad de lo que está pasando, pero no te lo va a admitir. Lo primero que va a hacer, lo que seguro va a hacer conociéndolo, es que te va a devolver la pelota a vos. Y nunca caigas en atajarte y en responsabilizarte cuando hagas este tipo de preguntas a un narcisista y él te quiera devolver la pelota. Nunca te justifiques, nunca aceptes nada. Siempre retrucáselo con la misma pregunta. Porque si vos te pones en el papel de receptora y te haces cargo de la respuesta que él te da, no va a surtir efecto. Lo importante es que trates de no desestabilizarte. Son personas que tienen la habilidad de sacarte de tus casillas, son personas que te mienten tanto en la cara que tienen la habilidad de ponerte mal y desequilibrarte. Lo importante acá es que él se desequilibre, él se ponga mal, él se ponga nervioso y se vea dentro suyo y vea que literalmente está vacío, no vos. Este tipo de cosas siempre se recomienda que lo hagas con un apoyo psicológico, con alguien al lado, porque posiblemente el narcisista tenga alguna mala reacción. Puede ser que se enoje, puede ser que se vaya, puede ser que se exaspere, puede ser que recurra a la violencia. Entonces es importante que este tipo de situaciones siempre las hagas con alguien que te esté apoyando. Nunca lo hagas solo, al no ser que sepas manejar muy bien la situación. Algo muy importante, si se llega a tornar violenta la situación y te agrede, es importante que hagas una denuncia. Posiblemente la respuesta de por qué hace las cosas un narcisista vos ya la sabés. Ya sabés que es porque es una persona egoísta, que es una persona manipuladora, que le gusta utilizar a los demás, que carece de empatía. Pero lo importante es que aunque él no lo diga, lo va a reconocer dentro de sí mismo. Que le gusta infligir daño. Lo más importante y que tenés que tener en cuenta es que jamás el narcisista te va a dar una respuesta profunda y coherente. Porque la realidad es que está vacío por dentro. Siempre buscará hacerte la mala de la película, siempre te va a hacer la responsable de todo. Ejemplo, si él logra sacarte de quicio en una discusión, te va a responder, ¿por qué te comportas así? ¿No ves que estás mal, estás loca? Mirá cómo reaccionás. Yo estoy tranquilo, la loca sos vos acá. Van a ser palabras que va a utilizar. Quizás cuando vos le hagas una pregunta, él te responda con evasivas, por ejemplo, si vos le decís, ¿y por qué él te va a decir, ¿por qué te pusiste histérica? Ah, no sé, tú sabrás, te va a decir. Esos son tipos de respuestas que va a tener él, siempre tratando de desligarse de la situación. Siempre el narcisista cuando hagas esto, acuérdate lo que te voy a decir, siempre te va a responder con una pregunta, como para echarte la culpa de las situaciones siempre a vos y desligarse. Y siempre tenés que devolverle con una pregunta, que lo haga a él mismo o a ella misma mirarse adentro suyo. Obviamente que este tipo de cosas las tenés que hacer con la mente fría, tenés que ser una persona serena, tenés que estar totalmente calmada. Si sos una persona que se pone nerviosa enseguida, si sos una persona que pierde los estribos enseguida, no te recomiendo que lo hagas porque puede ser contraproducente y puede ser que terminen en una discusión y no salga bien las cosas. Siempre lo tenés que hacer muy tranquila y muy serena, sabiendo manejar la situación y manejando tus sentimientos y tus emociones sobre todo. Porque, te lo vuelvo a repetir, los narcisistas tienen la habilidad de sacarle canas verdes hasta los santos. Con eso te digo todo. Pero te puedo asegurar que si lográs mantener la calma y llevar esta situación adelante, vas a conseguirse de cuenta de que o ella se dé cuenta de que por dentro tiene caca. Y literalmente puede ser que logres que te deje en paz. Porque nunca te va a decir la verdad, pero se va a dar cuenta. Y cuando literalmente le toque hacerse responsable de sus actos, te va a dejar en paz. Porque él sabe muy en lo profundo de sí que no te puede dar una respuesta coherente. No vas a lograr nunca que un narcisista admita lo que tiene adentro. Pero sí con esto, si lo logras hacer bien y tranquila, vas a lograr que esa persona se dé cuenta de lo mal que está, de lo vacía que está y de la caca que tiene adentro. Este es el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, servido e informado. Nos vemos.